Pero me preocupa esa psicología del paciente añoso que está en una situación de vulnerabilidad y que siente que tiene menos fuerza, tiene menos movilidad y que de repente necesita un apoyo que él siente que viene a través del vínculo con su médico y de la medicación que ese médico le indica. Es más, yo estoy pensando, ¿qué hacen ahora nuestros televidentes, doctor, que en este momento toman más de 3 medicamentos y son añosos y dicen, ¿pero cómo? ¿Qué dice este ministro? Bueno, justamente lo que es muy importante es identificar de que cada uno de los pacientes, de los usuarios del sistema de salud, de las personas que de alguna manera tienen su médico, justamente se genere esa comunicación tan necesaria, esa relación médico-paciente tan importante para analizar la pertinencia de esa medicación. En realidad, nadie puede ser absoluto en nada en la vida, ¿verdad? Bien. Todo el razonamiento siempre es complejo. Cierto. Pero lo que sí es importante es no consolidar una idea de que cuanto más medicamentos, eso me da más seguridad. Ese concepto es erróneo. Lo que sí implica para el médico tratante, sobre todo cuando tiene varios especialistas, de que ese médico tratante pueda analizar toda esa polifarmacia que la persona consume y ver la pertinencia. En algunos casos se justificará, en otros casos, seguramente en la mayoría, vale la pena revisarlo. Y tenemos varias instituciones de nuestro medio que están haciendo ese trabajo, capacitando a sus médicos, identificando justamente cuál es ese conjunto de pacientes que parecería estar sobremedicados para que la vuelvan a ver, analicen la pertinencia y en muchas oportunidades justamente nos dan los resultados que logran disminuir fuertemente los efectos secundarios de una medicación no necesariamente útil. Ese término de uso racional de medicamentos quiere decir justamente identificar qué es lo pertinente y cuáles a veces son las interacciones que hay entre los medicamentos que no logran el efecto deseado. Y este es un tema que se habla poco, porque reitero, está muy consolidada esa idea de que un poco, bueno, cuantas más cosas mejor. Y bueno, queremos nosotros justamente trabajar con todo el equipo de salud, particularmente con los profesionales de la salud, los médicos geriatras, que tienen muy claro este tema, los médicos de familia, los médicos generalistas y también con los especialistas para ver justamente que el usuario es el centro de nuestra preocupación y por lo tanto hay que verlo integralmente y no verlo compartimentadamente especialidad por especialidad. Ese es un desafío importante. Ahora, en las personas adultos mayores, aquellos que superan los 80, 85 años de edad, aparece el trastorno cognitivo, algún cuadro de síndrome demencial o ese tipo de patologías, con lo cual allí ya podríamos decir que una cuota de medicamentos ya queda solamente por ese tipo de problemas. Luego vendrán otros temas en la estructura ósea, muscular o, en fin, cardíaca. Es decir, ¿es posible realmente reducir medicamentos sin, desde luego, bueno, justamente deteriorar la calidad de vida? Cuando uno hace referencia a los protocolos que se utilizan para el tratamiento, justamente los equipos de salud, cuando interactúan, por ejemplo, geriatras y psiquiatras, ¿verdad? O médicos generales, neurólogos y psiquiatras, bueno, ahí justamente se da muchas veces la necesidad de dar más de un medicamento, algunos inclusive es para contrarrestar los efectos que otro produce. Bueno, eso de alguna manera está muy protocolizado, es decir, ustedes saben que la medicina, si bien siempre tiene un componente de arte, en el mundo se va justamente a la evidencia científica y la utilización de protocolos, es decir, que en realidad la capacitación, la formación continua del personal para sujetarse y según criterios de evidencia científica siempre es recomendable. Pero reitero, acá lo que tenemos que lograr es, bueno, obviamente, en primer lugar, que el médico se tome más tiempo en explicar. Buena noticia, muy buena noticia. Más tiempo con el paciente. Que a veces levante la cabeza de la historia clínica en papel o de la historia clínica electrónica para mirarlo al paciente, levantarse, examinarlo, conversar. Todo es importante, porque la historia clínica es importante, pero también es muy importante darse tiempo para escuchar, ¿no? Y a veces, bueno, hay un montón de circunstancias que determinan una mecánica en la cual ese diálogo no se da y, bueno, muchas veces eso es un factor de calidad que tenemos que tenerlo presente y jerarquizarlo, ¿no? Claro, ministro, este es un plan que se va a desarrollar hasta el 2019 y allí ¿qué se va a hacer? ¿Se va a evaluar? Sí, en realidad está dentro de, digamos, de nuestros objetivos estratégicos
de racionalizar lo que tiene que ver con la utilización de recursos del sistema, ¿verdad? Yo soy ministro de Salud, pero tengo que tener números en la cabeza. Es decir, estamos hablando de 480 millones de dólares que se gastan en el sector salud para medicamentos, ¿no? Es decir, que parte de ese volumen, el 40% lo compramos nosotros los ciudadanos en las farmacias comunitarias, la mayoría es sin receta, porque son analgésicos, digestivos, anticonceptivos, ¿verdad? Sí, pero hay otros medicamentos, el resto, digamos, viene a partir de las consultas médicas en el sistema de salud. Es un volumen de dinero muy importante y bueno, lo lógico es que esté bien, yo diría, bien utilizado, racionalmente utilizado, y por eso vamos a hacer énfasis en que, bueno, se revise, ¿no? Trabajemos en las guías, en los protocolos, en la capacitación y, reitero, y generar indicadores de calidad que estimulen esa buena comunicación, ese buen diálogo entre el equipo de salud y el paciente, ¿no? Es decir, que el paciente se sienta que es cuidado. Hoy en medicina, por lo que hablábamos al principio, la mayor parte de los problemas no los podemos curar. Por lo tanto, el componente cuidar pasa a ser muy importante. Ese cuidado pasa justamente por uno sentirse apoyado cuando va a pedir a un equipo de salud, a una institución que lo ayude y encuentra del otro lado del mostrador a alguien que escucha, buena onda, y que está dispuesta justamente a intercambiar opiniones y tener en cuenta inclusive la opinión del paciente sobre su futuro, sobre su destino y sobre sus opciones asistenciales. Habría muchos temas para conversar con el señor ministro, muchos temas inherentes a su cartera. Habíamos pactado la posibilidad de que nos acompañaran en el estudio para trabajar sobre esta inquietud. Tendremos que hacer nuevas coordinaciones para tener entrevistas sobre otros tópicos, pero será eso en otro programa. Sí. Hoy, Sotelo... No, y si no le damos la yerba Salud y Flora, quizás no vuelva. Entonces vamos a proceder a... Entonces, ocúpese. Exacto, yerba Salud y Flora para el ministro de Salud. Le agradecemos su presencia. Entonces, muchas gracias. Comenzamos a evaluar esta información que hemos recibido en el programa de hoy y a invitarlos para un nuevo programa mañana a partir de las 14, un poquito después, cuando comenzamos juntos la tarde en casa.